Continuamos con nuestro tema de Lucas. Ya iniciamos la recta final de este tema y esta serie de sermones de aquí en adelante yo los llamé la pasión del Salvador. Se llaman así, la pasión del Salvador, y es en esencia la última semana de Jesús. Es la última semana. Entonces la serie de sermones que voy a estar predicando en esta recta final del Evangelio de Lucas se llaman así, la pasión del Salvador. Vamos a estudiar qué fue lo que sucedió con Jesús esa última semana. Lee Strobel dijo lo siguiente respecto a la cruz: el cristianismo es único, se basa en el plan hecho. Jesús ha hecho por nosotros en la cruz lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pagó la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión y transgresión, para que podamos ser reconciliados con Dios. Y eso en últimas, o en esencia, fue lo que sucedió en la cruz. Vamos a Lucas 22. Les pido apaguemos nuestros celulares o los dejemos en modo avión, modo silencio, modo no hacer bulla. La idea es que estemos concentrados hoy escuchando la predicación de la palabra de Dios. Amén. Tenemos bastante trabajo el día de hoy, entonces les pido que estemos concentrados. Vamos al versículo 1. Vamos a leer hasta el 23. Dice: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo, para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Versículo 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traicione.
Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Y es esa última semana. Es la última semana de Jesús. Lucas nos deja saber en su narración de este texto los eventos concernientes a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el final del Evangelio. En esta sección en particular aborda dos eventos importantes. Uno, la conspiración para asesinar al Salvador. Y dos, su última cena con sus discípulos. Dos eventos fundamentales no solo para la historia del cristianismo, son centrales, sino también para nuestra propia historia como discípulos de Jesús. Vamos a hablar de esas dos cosas el día de hoy. Lo primero, la conspiración para asesinar al Salvador. Lucas empieza diciendo que se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Lucas y cada uno de los restantes evangelistas se encargan de narrarnos con especial cuidado los eventos concernientes no solo a la vida y ministerio de Jesús, que es lo que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, sino particularmente lo que tiene que ver con su pasión, muerte y resurrección. Eso tiene un lugar destacado en las narraciones de los evangelistas. Gran parte del relato de cada evangelio se enfoca naturalmente en estos hechos. Es evidente que para cada evangelista era supremamente importante que las generaciones posteriores conocieran verdadera y objetivamente los eventos que marcaron no solamente la historia del cristianismo, sino su naturaleza como movimiento. La esencia del cristianismo tiene que ver con esto que yo he denominado la pasión del Salvador. Cada discípulo de Jesús debe tener estos eventos presentes no solo como parte de la historia, sino como insumo fundamental para su propio devenir o su propio caminar. Estos eventos son la médula espinal del cristianismo. Por consiguiente lo son para cada uno de nosotros que nos decimos discípulos del Señor. Lucas indica que se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también la Pascua. En Marcos 14, 1 y 2, Marcos señala que faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura guardaban una relación muy estrecha, tanto que se tomaba frecuentemente como una sola fiesta. Y así nos lo hace saber Lucas en su narración. De acuerdo con el relato de Lucas, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de asesinar a Jesús. Hacía mucho tiempo lo estaban haciendo. Estos grupos, junto con los fariseos, siempre estuvieron en contra de Jesús. Su persecución fue constante y además agresiva, tanto que ahora buscaban la manera de acabar con él. Toda esta conspiración ya había sido predicha por Jesús. En Lucas 9:22 dice Jesús: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Ya Jesús sabía que esto iba a suceder. Y así se lo hizo saber a sus discípulos. Como lo señala Mateo 26:3, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. De acuerdo a esto, es muy probable que el Sanedrín tuvo alguna reunión de emergencia para decidir lo que debían hacer
para asesinar a Jesús a escondidas, porque no se atrevían a hacerlo en público por temor al pueblo. Hasta ese momento Jesús tenía muchos seguidores, mucha gente que lo escuchaba, mucha gente que apreciaba sus enseñanzas, aún dentro del mismo círculo de fariseos. Habían hombres como Nicodemo y como José de Arimatea, que eran seguidores de Jesús en secreto. Entonces, no era tan sencillo asesinar a Jesús. Lucas continúa su narración diciendo que Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este hombre, uno de sus discípulos, un apóstol, alguien que había caminado con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, fue quien les facilitó a los sacerdotes y a los capitanes del templo las cosas para entregarles a su maestro. Es notable la respuesta de ellos al ofrecimiento de Judas, sus reacciones de alegría y mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo habían estado buscando la manera de apresar a Jesús y acabar con él. Y ahora la oportunidad se les presenta a manos de uno de sus propios discípulos. ¿Cuál fue la razón para que Judas se entregara a Jesús? ¿Qué hizo que uno de los suyos se atreviera a tanto? La razón nos la da el mismo pasaje. Satanás había entrado en su corazón. Sin embargo, esto no lo exime de su responsabilidad. No, como hoy en día, ¿no? Que para todo hay un demonio. ¿Por qué no pagaste el arriendo? No, hermano, el demonio de la deuda. ¿Por qué no pagaste o no fuiste a trabajar? No, hermano, el demonio de la pereza. Para todo hay un demonio. Simplemente es una pseudotología que nos exime de responsabilidades. El hecho de que Satanás hubiese entrado en el corazón de Judas no lo eximía de su responsabilidad. Cuando Pedro le dijo a Jesús: no, Señor, no quiera que esto te pase, Dios no quiera que esto te pase, ¿verdad? Cuando Jesús dijo que iba a ser crucificado, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, Pedro le dijo: no, no, Señor, Dios no quiera que esto te pase. ¿Qué le contestó Jesús? Aléjate de mí, Satanás, que me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. Pedro asumió su responsabilidad. Sin embargo, Judas no lo hizo. Como apunta Hendrickson, la parte activa de Satanás en los hechos de la semana de pasión no debe pasarse por alto. Él siempre estuvo allí, tratando de hacer su labor. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Judas sigue y seguirá siendo responsable de haber entregado a un hombre que, como él más tarde reconocería, era inocente. Hendrickson dice de una forma muy hermosa y muy dramática lo siguiente: por muchos meses, Judas había estado en la presencia inmediata de Cristo. Había comido, bebido y viajado con él. Había visto el poder de la voz del maestro cuando calmó la tempestad, cuando maldijo la higuera estéril y cuando reprendió a los que devoraban las casas de las viudas. Pero Judas también se había dado cuenta de la ternura de esa misma voz cuando suplicaba a los pecadores, incluido Judas, que vinieran a él para descansar. Había escuchado los maravillosos discursos del Salvador y las respuestas decisivas y con autoridad que había dado a las muchas preguntas con que habían tratado de sorprenderlo, con la intención de hacerlo caer en una trampa. Judas había visto al gran médico en el acto de restaurar con ternura al inválido, o de inclinarse misericordiosamente hacia el enfermo y sanarlo, y luego añadir algunas veces: tu fe te ha sanado. Sí, Judas había visto todo esto y mucho más. Y después de todo esto,
decidió entregar a este insuperablemente poderoso, sabio y compasivo benefactor en manos de hombres crueles por 30 piezas de plata. El ejemplo de Judas tiene que hacernos pensar irremediablemente en nuestro cristianismo. El cristianismo de Judas, al parecer, no daba de qué hablar. Era un discípulo políticamente correcto. Al parecer no había indicios de que viviera con una doble moral. Asistía a todas las reuniones de Jesús, a todas. Lo acompañó en todos sus viajes. Escuchó con atención, con mucha atención sus enseñanzas. Y al parecer era alguien de mucha confianza, puesto que se le había confiado la tesorería del grupo. Era el encargado del dinero. No vemos que haya estado envuelto en algún tipo de escándalo o disputa entre los discípulos, como cuando algunos de ellos discutían cuál de ellos era el más importante. Él no estuvo metido en eso. Es más, cuando Jesús afirmó en la última cena que uno de ellos lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Nadie dijo, eso debe ser Judas. Nadie lo dijo. Todos se culpaban a sí mismos. Pero ninguno de ellos jamás imaginó que él era el traidor, quien iba a quebrar la fidelidad hacia su maestro, porque eso es lo que significa la palabra traidor. Alguien que quiebra la fidelidad. Aun cuando el Salvador dijo en esa última cena, el que moje el pan conmigo en el plato, ese es, aún así ellos no se percataron del hecho. Ni siquiera cuando Jesús le dijo, lo que hay que hacer, hazlo pronto. En Juan 13, 26, 30. Ellos pensaron que se trataba de alguna compra para la fiesta que Judas tenía que hacer, ya que era el encargado del dinero, pero nadie sospechó de él. Nadie. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Judas era todo eso que ahora sabemos que es? Porque después de la traición y de su suicidio, los discípulos ataron todos los cabos. Después, no antes. Judas era un discípulo políticamente correcto. Nuestro cristianismo se trata de algo más que hacerlo políticamente correcto. No se trata de hacer solo lo que tenemos que hacer, sino de ser lo que debemos ser. Nuestro cristianismo se trata de ser honestos, de ser coherentes, de ser reales, no solo de parecerlo. ¿Sabes qué me impacta de Pedro? Que Pedro era como era. Pedro nunca aparentó ser algo diferente a lo que era. Era emocional, era impulsivo, hablaba por hablar, no se medía, pero fue real. A la larga se sabía qué esperar de alguien como Pedro, pero de Judas no. De Judas siempre se pensó que era el discípulo bien, el discípulo chévere. Este hombre es tanto que le confiaron el dinero. O sea, tú no le confías el dinero a cualquiera, ¿verdad? Le confiaron el dinero. Esto nos tiene que hacer pensar en nuestro cristianismo. Definitivamente, el ejemplo de Judas no está allí solamente para que lo miremos y le tiremos piedra.
sino para que miremos a la luz de eso, ¿quiénes somos nosotros en nuestro caminar como cristianos? Pensamos que el cristianismo se trata de corregir conductas. El cristianismo no se trata de corregir conductas, porque hasta los ateos tienen una buena conducta, motivados por una no creencia. No necesitan ellos creer en Dios para ser buenas personas, pero eso no salva a nadie. Esto no se trata de tener unos buenos comportamientos. Esto se trata de ser lo que debemos ser, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. De ser profundos, realmente profundos. De ser lo que somos. No de aparentar. Y el cristianismo está lleno de eso hoy en día. Lleno de cristianos, de discípulos políticamente correctos. Vienen a todas las reuniones, dan el diezmo y la ofrenda. No hay problemas con ellos, no dan de qué hablar, pero tampoco sabemos quiénes son realmente. El cristianismo se trata de mucho más que eso. Se trata de ser lo que realmente somos. La razón es que no pertenecemos a una institución. Hoy el cristianismo sí es institucionalizado y no se ve más allá de eso. Sí, yo voy a la iglesia. Bueno, está bien, amén, porque vayas a la iglesia. Qué especial que vengas a la iglesia. Pero, ¿y más allá de eso qué? Predica hablando. Más allá de eso qué? ¿Quién eres? Porque tampoco pertenecemos a una estructura o a una denominación. Pertenecemos a una persona, y esa persona es Cristo. Y Cristo conoce quiénes somos, así como conoció el corazón de Judas. El asunto es que me impresiona que Judas jamás entendió eso. Judas jamás entendió al lado de quién caminaba, solo hasta cuando lo entregó. Después de eso entendió: entregué a un inocente. Hay algunos comentaristas que dicen que Judas era un político, que lo único que buscaba Judas era, o que había visto en Jesús, la esperanza de poder ser liberados de la opresión del Imperio Romano, pero que cuando él descubrió que ese no era el tipo de liderazgo que ejercía Jesús, ni que ese era el tipo de Mesías, se desilusionó, se decepcionó de Jesús y lo quiso traicionar, lo quiso entregar, estaba enojado. La pregunta para quienes nos visitan: estoy agradecido que nos visiten, estoy agradecido que estés acá y quieras conocer más de la palabra de Dios, pero mi pregunta para ti es: ¿qué buscas del cristianismo? ¿Que se arregle tu matrimonio? ¿Que se arreglen tus finanzas? ¿Que tu esposo cambie? Es que traigo aquí a mi esposo para que me lo arreglen. Es que traigo a mis hijos a ver si me los arreglan. Que tu vida se arregle, solamente eso estás buscando. Y si no pasa, si tu esposo no cambia, si tus hijos no cambian, ¿qué va a pasar? ¿Qué buscas del cristianismo? A veces buscamos más los beneficios del cristianismo que a Cristo. Porque hoy es mucho de lo que se ofrece. Ven a
aquí por tu milagro. Ven aquí, que aquí te casas con una hermana increíble. Y si no, ¿qué pasa? ¿Te decepcionarías de Jesús? Lo único que tiene para ofrecer el cristianismo, lo único y suficiente que tiene para ofrecer es a Jesús. Es a Jesús. No hay más. Aquí no predicamos prosperidad. Aquí no predicamos milagros. Y no estoy diciendo que yo no creo que Dios pueda hacer milagros. Por supuesto que los puede hacer. Los que Él quiera los puede hacer. Pero que un hombre hoy tenga la capacidad de hacer eso, no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Sencillamente porque lo que tú ves no armoniza con lo que está en el Nuevo Testamento. No he visto al primer tipo que cure a un enfermo de lepra así. No he visto al primero que resucita a un muerto de 4 días. No he visto pastores yendo a sanar a los niños enfermos de cáncer en los hospitales. ¿Por qué tienen que ir a sus iglesias? Si tienen ese don para hacerlo, son unos irresponsables y unos malvados, porque si se les dio eso, tienen que ir a donde está la gente, a sanar a la gente. Si ese es el don que tienen, supuestamente. Pero no lo creo, porque no armoniza con lo que yo veo en el Nuevo Testamento. Claro que creo que Dios hace milagros. Cambiar nuestras vidas es un milagro. Amén. Solamente pregúntale a cada persona que está sentada aquí, que es un cristiano, pregúntale de dónde salió. Así es. No te imaginas tú al lado de quién está sentado. No te alcanzas a imaginar, hermana o amiga, a quién le estás echando el ojo. No te imaginas. Pues porque Jesús no vino a gente buena, vino a pecadores. Así es. Y esos somos pecadores. Si Jesús hubiera venido por gente buena, pues no existía. Le había tocado irse a otro lado porque aquí no había. Todos somos malos. Entonces, ¿qué mayor milagro que ver la vida de alguien cambiada? Yo le contaba ayer a una hermana cuando yo me hice cristiano. Mi mamá fue a la iglesia por pura curiosidad. Yo quiero oír qué fue lo que le dijeron. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque ya no podía creer que yo estuviera arrodillado orando y leyendo la Biblia. ¿Yo? Que juré jamás leer una Biblia, que juré jamás ir a un lugar de estos, ahora estaba leyendo la Biblia y orando. Mi mamá era como... Y se fue por curiosidad a conocer de qué se trataba. Y cuando yo le explicaba, no, mire mamá, lo que pasa es que Dios cambió mi vida. O sea, yo le explicaba, ¿no? Entonces ella me decía, ojalá eso no sea otra de sus fiebres. Pero piénsalo, si para una mamá es tan difícil creer que su hijo cambie de ese modo, eso no es un milagro. Eso es un milagro. Para mí son suficientes los milagros que yo tengo en las Escrituras. No necesito más. Porque aquí no me están hablando carreta, aquí me están hablando la verdad. Y eso fue lo que me impactó de Jesús, de su vida, de su ministerio, de los hombres que lo siguieron. Pero también la vida de Judas me impactó mucho. Siempre me ha impactado. Y siempre he pensado, Judas fue un discípulo políticamente correcto. Un hombre que supuestamente no dio nada de qué hablar de su cristianismo. Pero mira en lo que terminó. Después de eso, jamás nadie se volvió a llamar Judas. ¿En serio? ¿Les puedo molestar? Nadie jamás
más, ese nombre es maldito. Así es. Podemos ver desde lejos a Judas y juzgarlo severamente. Podemos hacer eso. Podemos ver desde lejos a Judas y juzgarlo severamente. De hecho, creo que lo hemos hecho muchas veces. Así es. Sin contemplar el hecho de que tal como Él, podemos también nosotros quebrar la fidelidad a nuestro Señor y vender nuestro cristianismo por algo menos que 30 monedas de plata. Hoy muchos cristianos están vendiendo su cristianismo por menos que eso. Ayer en mi tiempo con Dios leía una escritura en Daniel, donde Daniel se propuso no contaminarse con los manjares del rey de Babilonia. Él era judío y propuso en su corazón no hacer eso, no contaminarse con los manjares del rey de Babilonia. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho el mismo propósito? Yo me preguntaba eso a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho el mismo propósito de no contaminarnos con los manjares de este mundo? Porque el mundo tiene muchos manjares. Pero ¿cuántos de nosotros hemos decidido no hacer, nos hemos propuesto en el corazón simplemente no contaminarnos con los manjares de este mundo? Muchos cristianos, muchos discípulos han fracasado en eso, entregándose a los manjares de la pornografía, entregándose a los manjares de la tecnología, entregándose a los manjares del dinero, del ocio, de la hipocresía. Hay muchos discípulos aquí sentados, tal vez políticamente correctos, como dijo Douglas, no tenemos que tener miedo a mecer el barco, y llevo 3 domingos meciéndolo. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos y amigos, tenemos que pensar en que esto es más serio de lo que imaginamos. Que podemos estar siendo tal vez, no estoy diciendo que hay aquí Judas, ¿no? Pero podemos estar siendo así sin ni siquiera pensarlo. Porque hemos rechazado tanto la imagen de Judas, porque fue el traidor, sin de pronto pensar que podemos estar haciendo lo mismo que él está haciendo y no estar siendo honestos con nuestro cristianismo. Yo tengo un amigo, él es un discípulo que amo mucho. Él es como es. Él, así como llega, vengo a decirles cómo estoy. Él es como es. Él no aparenta a nadie. Yo me imagino que ya están pensando, ¿quién es? Sí. Solamente que no quiero decir no. Pero yo aprecio ese corazón, porque él siempre ha sido así. Yo lo conozco desde que tiene 16 años. Siempre ha sido así. Jamás ha aparentado nada. Él muestra quién es, su debilidad. Pero cuando hay discípulos que, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Todo de maravilla. Jamás abren su corazón. Ni siquiera tienen amigos. Ni siquiera hablan de sus necesidades. Es tan difícil saber cómo piensan. Son políticamente correctos. No tienen una sola lucha. Es como si ni el viento los tocara. Como si volaran, una cosa así. Jamás tienen una lucha, jamás están preocupados, jamás están angustiados, jamás están estresados. Si este tipo no. Y no estoy diciendo que no tienen que estar mostrando todo el tiempo que está mal. Hablo de ser reales. De ser reales. Tenemos que tener cuidado con eso, porque ese fue el cristianismo que los discípulos vieron en Judas.
Y les sorprendió saber que fue Judas el traidor. ¿Ustedes se imaginan cómo pudo haber sido Judas? Yo me ponía a pensar, si este tipo tuvo que haber sido alguien muy respetado en el grupo. Muy serio. Muy ubicado. De hecho, era el único que había nacido en Judá. Era el único. Por lo tanto, tenía una muy buena conexión con el Sanedrín. Lo conocían muy bien. Por eso fue a los sacerdotes. Este hombre tuvo que haber sido alguien muy respetado en el grupo. Alguien serio, alguien, ¿cierto? No quiero decir que ser serio está mal. ¿De acuerdo? Ojo con los que son serios. Porque dicen, no, está mal ser serio. No estoy diciendo eso. Pero digo es que este hombre nunca mostró nada extraño en su vida. Y mira el desastre que causó. Entregó a su maestro. La sentencia de Jesús fue: ay de aquel que me traiciona. Ay de aquel que me traiciona. Es importante que pensemos en nuestro cristianismo a la luz de esto. Lo que somos, quiénes somos, qué estamos buscando de esto. Sin emociones, amigos, hermanos, sin emociones. Realmente, oye, ¿sabes qué? Sí, yo quiero ser un cristiano. O ¿sabes qué? Esto está siendo difícil para mí. Pero que realmente podamos ver a la luz de esto el tipo de cristianismo que nosotros queremos vivir y que debemos vivir. No quebremos la fidelidad. No quebremos la fidelidad. No vendamos nuestro cristianismo por algo tan barato como el pecado. Sí, tenemos luchas. Sí, vamos a pecar muchos. Pero la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Es una vida de arrepentimiento. Es una vida de constante arrepentimiento y de madurez en el arrepentimiento. Juan dijo: les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, no dice cuando pequen, o si pecan, tenemos un abogado ante el Padre. Así es. A Jesucristo el justo. Pero se trata de vivir siendo coherentes con eso. Es necesario porque estamos en una época en donde predomina la apariencia. Aquí no se trata de lo que somos, aquí se trata de lo que aparentamos ser. Y muchos cristianos han caído en eso. Seamos honestos con nuestro cristianismo. Seamos honestos con nuestras vidas. ¿A quién vamos a engañar? Me pregunto. ¿A quién engañas? ¿O a quién quieres engañar? ¿Tú piensas que a Dios lo puedes engañar? Jesús supo todo el tiempo quién era Judas, pero Judas nunca supo quién era Jesús. Así es. Jesús lo supo todo el tiempo quién era él. Lo triste es que Judas jamás supo ni entendió quién era Jesús hasta cuando lo entregó. Y ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Es importante considerar y meditar en este ejemplo. Que lo pensemos. Yo pensé mucho en eso, en mi propio cristianismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy buscando ser? Porque a veces encontramos mucha seguridad en el hecho de pertenecer a la iglesia, pero poca seguridad en el hecho de pertenecer a Cristo. Ahora, la iglesia es su cuerpo, eso va junto. Pero no nos podemos resguardar aquí simplemente. Yo voy a la iglesia, me siento y así como entré me voy. No, esto es más profundo.
Así es. Esto es más serio. Esto tiene más peso. Esto se trata de conocer a Cristo. El cristianismo se trata de caminar con Cristo y de caminar con otros. De hacer discípulos, de ser discípulo y hacer discípulo. Lo he dicho muchas veces. Es más profundo de lo que nos imaginamos. Lo que quieres y lo que buscas cuenta muchísimo para Dios. Porque a la larga eso va a definir quién eres como cristiano. Todo lo que tenemos es a Cristo. Y creo que eso debería ser suficiente. Debe ser suficiente para nosotros. Cristo en nuestras vidas. Si no tenemos más, no importa. Si todo lo que tenemos es a Cristo, lo tenemos todo. Todo, en serio, todo. ¿De qué te sirve tener todo y no tener a Cristo? De absolutamente nada. Porque lo has perdido todo. ¿Cuánta gente con dinero, con toda su vida solucionada, andan tan frustrados? Porque hay un vacío dentro de ellos que solamente Dios puede llenar, pero no se quieren acercar a Dios porque tienen miedo. Miedo de descansar. Miedo de descansar en Cristo. Miedo de encontrar el objeto de nuestra vida en Él, el propósito en Él, la razón de ser en Él. ¿Miedo de eso? ¿No te da miedo seguir pecando? ¿No te da miedo seguir en la infidelidad, en la inmoralidad, en la mentira, en el orgullo, en el robo, en el vicio? ¿No te da miedo eso? Hay gente que me dice, es que no me quiero hacer discípulo porque no le quiero fallar a Jesús. Y es que le estás fallando menos ahorita. ¿Crees que no le estás fallando? Estás con un pie en el borde del infierno. No estás a salvo sin Cristo. Judas pensaba que porque estaba en el grupo de los 12 apóstoles estaba bien. No estaba bien. Su corazón estaba muy lejos de su maestro. Muy lejos. La semana pasada hablé de eso. Tengan cuidado con su corazón. Mi pregunta ahorita para cada uno de nosotros, finalizando esta primera parte, es: ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿En dónde está puesto? ¿Quién está dentro de tu corazón? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Si no es Cristo, estás en problemas. Cristo quiere estar ahí. No te estoy invitando a que seas parte simplemente de una iglesia o de una congregación. Lo que quiero invitarte y quiero convencerte es a que seas parte de Cristo. Amén. A que seas un discípulo del Señor, un verdadero discípulo del Señor. No un discípulo políticamente correcto, sino un verdadero discípulo del Señor. Y lo que implica eso. Y la única manera es tomando esa imagen de las Escrituras. Lo segundo de lo que quiero hablar es la última cena de nuestro Salvador. Versículo 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, eso fue 2 días después, en que debía sacrificarse el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Y de ahí en adelante le da unas instrucciones a ellos para que organicen todo lo que tiene que ver con la Pascua. Esta sección del versículo 7 en adelante ocurre 2 días después de los sucesos de la conspiración. Es decir, el día de la fiesta de los panes sin levadura, como dice Lucas, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Este día era el día 14 del mes de Nisan, que es abril.
entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde en el atrio de los sacerdotes, el jueves de la semana de Pasión. Jesús envía a 2 de sus discípulos con la instrucción de hacer los preparativos para comer la Pascua. La fiesta de la Pascua era una celebración muy importante para los judíos. En ella celebraban su liberación de la esclavitud de Egipto. El cordero se comía en conmemoración de lo que se había ordenado a los antepasados hacer en la noche en que el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y dio libertad a su pueblo. Los panes sin levadura eran en conmemoración de los panes de la prisa que comieron los antepasados. Eso lo comieron enseguida del cordero de la Pascua. O sea, fue muy deprisa que comieron eso. Por eso la fiesta de los panes sin levadura de la Pascua viene a ser una sola fiesta. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿en dónde quiere que la preparen? Jesús les da unas instrucciones precisas que a juicio propio obedecen a los previos preparativos de Jesús, así como a su previo conocimiento de las cosas y los eventos, como cuando les dice, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa dónde va a preparar el maestro la cena. Estas instrucciones obedecen inequívocamente al atributo de omnisciencia que Jesús tenía en virtud de su naturaleza como Dios. Tanto los preparativos como lo que él previó que iba a suceder obedecen básicamente o esencialmente a su omnisciencia, que él usó muchas veces. Él conocía el corazón de las personas, él sabía quiénes eran, él supo todo el tiempo quién fue Judas, porque él era Dios. Los discípulos se encuentran todo tal y como les había dicho Jesús y proceden a preparar la Pascua. Cuando llegó el momento de la celebración, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús les dice unas palabras que a juicio de los eruditos pertenecen a la institución de lo que conocemos como la celebración de la Cena del Señor o la Santa Cena. Es un momento de mucha emotividad y las palabras de Jesús así lo demuestran, palabras que solo el Evangelio de Lucas conserva. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y es allí donde la liberación de su pueblo, no de Egipto, sino de todo pecado y maldad, se habrá cumplido en toda su plenitud. Es allí donde ellos finalmente habrán sido completamente redimidos. Es allí también donde la comunión entre él y los redimidos habrá sido perfeccionada cuando él regrese y comamos junto con él en las bodas del Cordero. Los versículos 17 al 20 son en esencia el contenido del Evangelio. Es importante tener en cuenta lo que Lucas narra, porque la instrucción de Jesús es enfática: hagan esto en memoria de mí. Así como la Pascua recordaba y proclamaba constantemente la redención de Dios cuando rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto, también la Cena del Señor sería un recordatorio y proclamación de la liberación de los creyentes del yugo del pecado por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, marquemos y vamos a leer. 1 Corintios 11. 23 dice: Primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
el apóstol Pablo hace una exposición del significado de la cena del Señor, apelando a la enseñanza que él recibió al respecto y de la necesidad de tomar la cena del Señor de forma digna. Cada vez que celebramos la Santa Cena, lo que hicimos hoy en el servicio, cada vez que tomamos la cena del Señor, proclamamos el Evangelio que nos redimió de la esclavitud de nuestros pecados. Por consiguiente, la cena del Señor no debe convertirse en una mera tradición sin contenido. En la cena del Señor proclamamos y recordamos nuestra liberación. Es por esa razón que debemos tomarla de forma digna y reverente. El cordero que se sacrificó en esa semana ya no fue un animal, fue el Cordero Pascual, nuestro Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Así como a la salida de los israelitas de Egipto, con la sangre del Cordero se marcó el lindel de las puertas para que el ángel destructor no acabara con los primogénitos de esa casa. Así la sangre de Cristo en nosotros, es lo que nos va a redimir. No por nuestras obras, no por nuestras obras de buena justicia, porque aún esas obras de buena justicia son trapos de inmundicia para Dios. Es por su sangre en nosotros que vamos a ser redimidos de nuestros pecados. Esa es nuestra Pascua. Por eso cada vez que tomamos del pan y del vino, proclamamos la muerte y resurrección de Cristo. Debemos tomarla de forma digna. Es por eso que si tú no eres un discípulo, es mejor que no la tomes. Es mejor que no la tomes. Porque tenemos que tomarla de forma digna. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 11. Después de esto, Lucas continúa narrando el anuncio que Jesús hace respecto a la traición de la que va a ser objeto. El traidor compartía la mesa con Jesús y la sentencia de Jesús es irrevocable. Ay de aquel que me traiciona. Ese día Judas estaba allí y tampoco entendió el contenido de esa última santa cena. Tampoco entendió que ese cordero del que habla la Escritura se refiere a Cristo, que iba a ser entregado por sus pecados y por los nuestros. Él tampoco entendió ese día nada de eso. No lo entendió. La pregunta es, ¿qué tanto lo entendemos nosotros? Eso es Él para nosotros. Es nuestro Cordero Pascual. ¿A quién estamos unidos? ¿A una tradición o realmente a Cristo? ¿Qué nos interesa de esto? ¿Qué buscamos de esto? ¿Un lugar donde congregarnos solamente? ¿O una relación con Jesús? ¿Qué buscamos con esto? ¿Ser discípulos políticamente correctos? ¿O ser realmente discípulos del Cordero que quita el pecado del mundo? Son preguntas que tenemos que hacernos. Recordar la pasión de nuestro Salvador es algo que debe llenarnos de sumo gozo, pero también de la convicción de vivir conforme al Evangelio. Porque como dijo el apóstol Pedro, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Muchas gracias. Que tengan un feliz fin.